¿Qué pasaría si la población que más luce India tiene uno de los genomas más occidentales de toda Asia del Sur? Ellos parecen indios. Hablan gujarati. Adoran a deidades hindúes, celebran Navratri y trazan sus raíces a través del antiguo suelo indio. Pero cuando los científicos descifraron su ADN, no encontraron huellas dravídicas. Ni siquiera encontraron patrones típicos del sur de Asia. Lo que encontraron, dejó atónito al mundo genético. En 2011, el primer genoma con haplotipos resueltos de una mujer del sur de Asia, una gujarati, fue secuenciado como parte del proyecto 1000 genomas. Y su ADN no apuntaba al sur. Apuntaba al oeste, muy al oeste. El plano genético de los gujaratis muestra entre un 76% y un 81% de ADN del ancestral norte indio, ANI, según estudios genómicos publicados entre 2011 y 2020. Pero el ANI en sí no es indio. Está construido a partir de una fusión de agricultores neolíticos iraníes, cazadores-recolectores del Cáucaso y pastores de la estepa indoeuropea. No son linajes locales. Vienen de miles de kilómetros de distancia, traídos por migrantes, conquistadores y colonos a lo largo de los últimos 10.000 años. Vamos más profundo. Según la investigación de Ayub et al. En 2015, los gujaratis divergieron genéticamente de europeos e iraníes hace aproximadamente 8.000 años, mucho después de la dispersión fuera de África. Pero bastante antes de la mayoría de las migraciones indoeuropeas. Aún más sorprendente, el haplogrupo R1A1A1, un marcador paterno asociado con las migraciones indoarias, fue encontrado en su forma de subclado más antigua no en Asia Central, sino en Gujarat Sindh Rajasthan. Como revelaron estudios en 2010 y nuevamente en 2020. Eso no es solo migración, sugiere que Gujarat puede ser una patria genética, no un destino. Esto lo cambia todo. Desafía el modelo de la invasión indoaria. Coloca a Gujarat no en el extremo receptor de la historia antigua, sino en su núcleo. Incluso el gen SLC24A5, responsable de una piel más clara y común entre los europeos del sur, se encuentra en los genomas gujaratis, lo que indica un profundo flujo génico europeo, estepario, caucásico, como observó el estudio de BMC Genomics en 2014 comparando genomas del norte y sur de India. Y sin embargo, estas personas son lingüísticamente indoarias. Culturalmente indias. Políticamente y geográficamente, parte de Bharat. Entonces, ¿cómo es que una región habla una identidad, pero sangra otra? ¿Es Gujarat el eslabón olvidado entre India y Eurasia? ¿Es el último archivo viviente de migraciones antiguas que los libros apenas mencionan? Esto no es solo antropología. Es identidad. Es una memoria de sangre. Pero si no recibieron estos genes del sur, ¿quiénes fueron los antiguos viajeros que los trajeron a Gujarat? ¿Qué pasaría si el ADN de Gujarat fuera el último eco viviente de una civilización enterrada en silencio? Y la respuesta nos lleva casi 4.500 años atrás, a un tiempo anterior a los cantos védicos, antes de los templos tallados en piedra, a las calles perdidas de la civilización del Valle del Indo. Cuando el genoma de una mujer antigua, excavada en Rakhi Gari en Haryana y secuenciado en 2019, fue finalmente descifrado, los científicos vieron algo que destrozó las cronologías. Su ADN no estaba aislado. Era una mezcla, agricultores neolíticos relacionados con Irán y los antiguos ancestrales del sur de India, AASI. Un cóctel genético. Y esa mezcla exacta, aún vive, hoy, en la gente de Gujarat. No por coincidencia. Porque Gujarat no estaba solo cerca del Valle del Indo, era parte de él. Lothal, el astillero más antiguo conocido del mundo, se erguía orgulloso en la costa de Gujarat. Dolavira, una ciudad de tanques de agua y precisión astronómica, florecía en el Ran de Kutch. Y Daimabad, justo al otro lado de la frontera del Estado moderno, reveló artefactos ligados tanto a tradiciones harappanas como del Deccan. No eran pueblos fronterizos, eran portales. Gujarat fue el puente entre el antiguo sur de India y el resto del mundo.
Los genetistas lo llaman la cline periférica del Indo, un espectro de ADN compartido que se extiende del 5400 al 3700 AC. Y cuando analizaron genomas gujaratis modernos, esa clina no solo estaba presente, estaba floreciendo. Más que en muchas partes del norte de India. ¿Significa qué? Significa que los gujaratis no solo descienden de los pueblos del Indo. Son el legado viviente. Un archivo biológico del mundo arappano, mucho después de que sus ladrillos se derrumbaran y su escritura quedara en silencio. Pero luego vino el colapso. Alrededor del 1900 AC, las ciudades se vaciaron. Cambio climático. Ríos desplazados. Rutas comerciales rotas. Un gran silencio barrió la civilización. Y en ese silencio, llegó el trueno. Desde la estepa euroasiática, nuevas tribus, nuevos idiomas, nuevos linajes, montando caballos que los arappanos jamás habían visto. Pero cuando las ciudades del Indo callaron, una nueva ola de genes tronó desde las estepas. ¿Qué pasaría si el llamado ADN ario no invadió Gujarat, sino que en realidad emergió de él? Vinieron rápido, jinetes de ojos salvajes desde el norte, trayendo fuego, ruedas y una nueva lengua. Durante décadas, la narrativa fue simple, las tribus indoeuropeas irrumpieron desde las estepas euroasiáticas alrededor del 2000 AC, remodelando la población, la lengua y el legado de India. Pero entonces, algo cambió. En 2010, un grupo de genetistas hizo un descubrimiento enterrado en lo profundo del cromosoma Y, el haplogrupo R1A1A1, particularmente los subclados R, L657 y R, y 874, que por mucho tiempo se creyó que llegaron desde Asia Central, fueron encontrados en su forma más antigua no en la estepa, no en Europa, sino en Gujarat, Sindh y Rajasthan. Esto no fue una onda. Fue una ruptura científica. Porque si la raíz de este linaje existía aquí primero, entonces ¿qué dice eso sobre la llamada migración aria, y si el gen que el mundo llamó ario, ya estaba en casa? Estos marcadores, llevados en la sangre de hasta el 78% de los Guijars y más del 60% de los Loanas, sugieren una historia diferente. No invasión, sino expansión. No de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Esto se conecta con un modelo radical llamado la hipótesis de expansión diferida. Esta teoría sugiere que Gujarat, lejos de ser un receptor pasivo de ascendencia esteparia, pudo haber actuado como una plataforma genética de lanzamiento, donde linajes euroasiáticos antiguos hicieron una pausa. Se mezclaron y finalmente irradiaron hacia afuera. Hay más. El pueblo buruso del norte de Pakistán, que porta una firma euroasiática occidental similar, se agrupa genéticamente más cerca de los gujaratis que de sus vecinos del sur de Asia. Su conexión no es solo lingüística, es ancestral. Un sistema de raíces compartidas que corre bajo montañas y fronteras. Incluso el componente indoeuropeo estepario, durante mucho tiempo asumido como llegado con las migraciones de pastores descendientes de los Yamnaya alrededor del 2000-3000 AC, ahora parece integrarse en una narrativa local, no sobreescribirla. Gujarat ya no es solo un receptor de legado. Puede ser el origen de uno. Un lugar donde linajes antiguos convergieron, chispearon y dieron origen a algo que moldearía las lenguas, los dioses y las estructuras de poder de todo el subcontinente. Pero hay un detalle que esta historia impulsada por hombres nunca contó, una pieza que falta en el mapa de migraciones. Porque mientras los hombres llegaron con fuego y carros, las mujeres vinieron de un pasado muy diferente. ¿Qué pasaría si la verdadera historia del pasado de Gujarat viviera en silencio en el ADN mitocondrial de sus madres? Porque la historia siempre persigue al conquistador. Los reyes, los guerreros, los jinetes. Pero las verdaderas pistas, las raíces más profundas, suelen estar en las mujeres, en el legado silencioso transmitido de madre a hija, generación tras generación. Dentro de las células de las mujeres gujaratis vive un misterio más antiguo que cualquier inscripción. Se llama haplogrupo U7, un linaje genético materno.
Y aquí está el impacto, U7 alcanza su punto máximo en un 12% en Gujarat. Eso es más alto que en Irán, Afganistán o incluso Pakistán, donde este marcador euroasiático occidental también aparece. ¿Qué significa eso? Significa que mucho antes de que los guerreros llegaran galopando desde el norte, mujeres del oeste ya estaban caminando hacia Gujarat. Los científicos estiman que U7 entró al sur de Asia entre hace 10.000 y 20.000 años, muy probablemente durante el periodo neolítico, cuando la agricultura se expandía desde la meseta iraní. No fueron invasiones. Fueron migraciones, lentas, silenciosas, maternales. Pero eso es solo un hilo. Asuma aún más, y encontrarás el haplogrupo M, un linaje aún más antiguo. Profundamente indígena del sur de Asia, y en Gujarat, domina. Más del 52% del ADN materno, dividido en 43 subclados únicos, todos evolucionando localmente. Así que por un lado, tenemos a mujeres neolíticas de Irán y el Cáucaso, trayendo trigo y tejido. Por el otro, matriarcas surasiáticas, enraizadas en la tierra por decenas de miles de años. Y es en Gujarat, esta tierra fronteriza, este terreno de mezcla, donde se encuentran. Donde la memoria codificada en lo femenino de dos mundos distintos se fusionó en silencio, no mediante conquista, sino a través de asimilación, comercio, matrimonio mixto. Mientras los hombres llegaron con fuego y caballos, las mujeres vinieron con leche, semillas, cantos. No quedaron registradas en batallas, pero moldearon el futuro de cada niño nacido después. Este es el paradigma genético de Gujarat, una tierra donde las líneas paternas esteparias y las líneas maternas euroasiáticas occidentales se mezclaron en una identidad singular. Pero, ¿qué pasa después, cuando esa hermosa diversidad queda encerrada dentro de muros? ¿Cuándo el matrimonio deja de ser una elección y se convierte en casta? Pero ¿qué pasa cuando estas diversas líneas de sangre quedan selladas dentro de castas, y ya no se les permite mezclarse nunca más? ¿Qué pasaría si tu comunidad preservara el ADN de tus ancestros prohibiéndote casarte fuera de ella? Eso fue exactamente lo que pasó en Gujarat. Después de miles de años de migración, fusión y legado maternal, de repente, las puertas se cerraron. El flujo se detuvo. Lo que una vez fue abierto y dinámico se volvió fijo, rígido, atado a castas. La misma tierra que absorbió pastores caucásicos, agricultores neolíticos iraníes y cazadores-recolectores ancestrales del sur de India, lentamente comenzó a encerrarse desde dentro. No fue la guerra ni la política lo que cambió el acervo genético de Gujarat. Fue el matrimonio. Las comunidades comenzaron a construir cercas invisibles, no con ladrillos, sino con reglas. Reglas que decían, cásate solo con los tuyos. Mantén la línea de sangre limpia. Preserva el nombre, la tierra, la tradición. Y así lo hicieron. Los Chagaam Petels, en la región de Charotar, perfeccionaron esto en una forma de arte. Su sistema de endogamia Gol, donde los cónyuges se seleccionaban solo de un pequeño círculo de aldeas interconectadas. Creó lazos tan cerrados que árboles genealógicos enteros comenzaron a reflejarse entre sí genéticamente. El ADN Y de una familia Patel a menudo se lee casi idéntico al de otra, 5 generaciones después. Luego vinieron los Loana, cuyos viajes mercantes alguna vez se extendieron desde Gujarat hasta África. Los Bora, con hilos que se remontan a la península arábiga. Los brahmanes, eruditos de la ley sánscrita. Los Siti, de ascendencia africana, agrupados en pequeñas comunidades. Cada uno talló su propia isla genética, oculta dentro del vasto paisaje de Gujarat. Lo que emergió fue un fenómeno que los genetistas llaman el efecto fundador, donde pequeñas poblaciones ancestrales transmitieron rasgos genéticos raros que se amplificaron con el tiempo. Es por eso que ciertas comunidades gujaratis hoy enfrentan mayores frecuencias de trastornos recesivos como miopatía por GNE, hipercolesterolemia familiar e incluso mutaciones ancestrales de sordera. Cada uno transmitido en silencio, preservado por elección. Y cuanto más profundo miraban los científicos, más claro se volvía.
Un estudio de Genome Asia en 2017 probó que Gujarat no es un crisol, es un mosaico. Una tierra de diversidad interna, moldeada no por geografía, sino por códigos matrimoniales, reglas escritas en silencio, obedecidas por siglos. Pero aquí está el giro. Justo cuando estos acervos genéticos habían sido sellados, una tormenta se gestaba más allá del mar Arábigo. Los barcos estaban llegando. Y no pedían permiso. No tocó la puerta, explotó. ¿Qué pasaría si el ADN de Gujarat llevara el legado tanto de la esclavitud como del fuego sagrado? Porque cuando las murallas de la endogamia se resquebrajaron, los forasteros irrumpieron, no solo con poder y comercio, sino con sus líneas de sangre, superpuestas sobre tapices genéticos de siglos de antigüedad. Por un lado, están los Siti, cuyos ancestros fueron traídos por la fuerza como esclavos africanos por los portugueses entre los siglos XVII y XIX, un capítulo oscuro en la historia marítima de Gujarat. Análisis genómicos recientes revelan esta vívida verdad. La mezcla afro-surasiática en los Siti se remonta aproximadamente a 8 generaciones. Coincidiendo sorprendentemente bien con las rutas documentadas del comercio de esclavos. Su presencia es una huella viva y palpitante de viajes forzados a través del Océano Índico, incrustada en la genética del presente. Del otro lado, una historia de refugio, fe y silenciosa asimilación. Los parsis, sacerdotes zoroastrianos que huyeron del colapso del imperio sasánida de Irán entre los siglos 8 y X después de Cristo, encontraron cobijo en el abrazo tolerante de Gujarat. El ADN no miente, sus cromosomas y se alinean con la ascendencia iraní, mientras que el 60% de su ADN mitocondrial, la línea materna, se remonta a mujeres indias locales. Es una historia de amor genómica, hombres persas intercambiaron fe, costumbres y genes con matriarcas gujaratis, creando un legado que fluye en la sangre de hoy. Esto no es abstracción, esto es identidad en movimiento. Los parsis encendieron templos de fuego. Los siti hicieron sonar ritmos africanos en aldeas costeras. Dos legados muy distintos, uno sagrado, otro marcado, ambos llevados al acervo genético de Gujarat, ambos grabados indeleblemente en el ADN moderno. Es un retrato de Gujarat que los libros de texto ignoran, no solo migrantes que llegan, sino migrantes que se mezclan. No solo finales, sino comienzos en nuevas líneas de sangre. Nuestra historia no termina aquí. Porque cada linaje que llega, cada cascada de historia que sobrevive, lleva secretos en su código. Secretos que pueden revelar supervivencia, vulnerabilidad y verdad mucho después de que los conquistadores se hayan ido. Pero el pasado de Gujarat no fue definido solo por quien entró, sino por quien se quedó y transmitió sus secretos a través de la enfermedad. ¿Qué pasaría si la enfermedad en tu sangre fuera un recuerdo de las migraciones antiguas de tus ancestros? Porque en Gujarat, el ADN no solo susurra sobre ciudades antiguas y migraciones, lleva las huellas de lucha, supervivencia y herencia silenciosa. En las zonas tribales de Gujarat, persisten condiciones como la anemia falciforme y la talasemia, no al azar, sino con una precisión inquietante. Estas enfermedades se remontan a hilos de ascendencia africana, mediterránea y de Asia Occidental, tejidos en el acervo genético local cuando migración se encontró con aislamiento. Luego está la historia del GALNSP, P77R, una mutación que resuena en familias gujaratis específicas. Encontrada en más del 56% de los pacientes con el síndrome de Morquioa en un estudio de BMC Genomics de 2022, los científicos calcularon que surgió hace aproximadamente 450 años, una verdadera mutación fundadora, impresa profundamente en la sangre gujarati. Y la investigación moderna desde 2020 revela algo aún más penetrante, dos variaciones en el gen ADIPOC, ARS 1784-6866 y ARS 150-1299. Son 2.3 veces más comunes en gujaratis diabéticos que en controles sanos. No son rarezas menores, impulsan resistencia a la insulina, aumento de grasas en sangre, colesterol y masa corporal. También riesgos coronarios. Muchos gujaratis luchan con bajo colesterol HDL y envejecimiento vascular prematuro,
especialmente en aquellas comunidades selladas por la endogamia. No son simples puntos médicos, son ecos de flujos genéticos de siglos, eventos fundadores y aislamiento meticulosamente preservado. La enfermedad aquí no es simplemente biología, es legado. El dolor no solo se hereda, se registra. Escrito en el libro genético por ancestros que vivieron, amaron y sobrevivieron. Pero dentro de ese linaje de carga, ¿podría también esconderse la clave de la longevidad? Resistencia. Fortaleza. ¿Y si dentro de ese dolor también estuviera el secreto para vivir más tiempo? ¿Qué pasaría si los ancianos más longevos de Gujarat fueran prueba viviente de que el ADN puede llevar un plano de supervivencia? Porque en la misma tierra donde acechaban enfermedades antiguas, permanecen ecos de un legado diferente, uno de resiliencia, resistencia, quizás incluso invencibilidad. Los científicos han buscado por mucho tiempo el latido genético de la longevidad. En Japón, Alemania, Francia, y ahora en India, un gen sigue apareciendo, FOXO3A, especialmente el alelo GARS2802292. Investigaciones recientes de 2024 en NPJ-AGIN confirmaron que entre los indios de 85 años o más, este alelo G está significativamente enriquecido. El mismo que ha marcado a centenarios en otros países. Esto no es solo una rareza, es la evolución en acción. Se sabe que el alelo G en FOXO3A mejora la reparación del ADN, gestiona el estrés oxidativo y promueve vías de supervivencia celular a través del mecanismo de respuesta HSF1, construyendo una fortaleza celular contra el envejecimiento. Pero hay más, hallazgos recientes sugieren que entre ancianos patidar y brahmanes, este alelo protector no solo está presente. Está enriquecido, acompañado de menores riesgos cardiovasculares, mejor sensibilidad a la insulina y un declive relacionado con la edad más lento. Y ahora, en 2025, algo transformador está ocurriendo, el proyecto de secuenciación del genoma tribal de Gujarat, liderado por GBRC. Está mapeando genomas completos de 2.000 individuos tribales de 17 distritos. Por primera vez, estamos vinculando variantes protectoras antiguas, esos planos silenciosos de supervivencia, con perfiles modernos de salud tribal. Rasgos como inmunidad natural, resistencia al estrés e incluso longevidad pueden emerger de estos códigos ancestrales. Aquí, el ADN no es solo memoria. Es medicina. Es posible clave de futuros descubrimientos que descifren cómo vivir no solo más, sino mejor. Pero incluso cuando estos genes de resistencia perduran, una verdad permanece. La historia genética de Gujarat no está congelada en el tiempo, sigue evolucionando. ¿Puede un ritual de matrimonio o una lengua materna moldear tu ADN? En Gujarat, la respuesta es sí. Ya has visto cómo las líneas de sangre llevaron fuego, supervivencia, incluso resistencia. Pero ahora, pregúntate, ¿y si la lengua y los rituales dejan huellas más profundas que la voz, más profundas que el hueso? Porque en Gujarat, la lengua materna no es solo un sonido, es una señal incrustada en el ADN. Los gujaratis se agrupan genéticamente más cerca de punjabíes y rajasthaníes, no de dravídicos, reflejando sus vínculos lingüísticos indoarios. Ese entrelazado de lengua y genes, no es accidente, es un eco ancestral. Y luego está el matrimonio, reglas matrimoniales que esculpen genes como artistas con arcilla. La exogamia de Gotra, una regla védica transmitida por líneas patrilineales de Gotra, prohíbe casarse dentro del mismo clan, aunque ese clan esté a kilómetros de distancia. Protege las líneas de ADN Y masculino, diluye la endogamia, pero mantiene todo lo demás en su lugar. Cuando las familias obedecen las reglas de Gotra pero estrechan los círculos matrimoniales mediante endogamia de casta, se generan patrones genéticos tan precisos que se ondulan a lo largo de siglos. Mira a los Bhils, guardianes tribales de la lengua y la tierra en Gujarat. Análisis genómicos amplios muestran que los Bhils gujaratis conservan un ADN ancestral fuerte, con la menor mezcla entre vecinos, preservando una isla genética ligada a raíces austroasiáticas. Y a lo largo del mosaico de comunidades de Gujarat,
Colis, Banias, Solankis, el matrimonio sigue siendo un estratega silencioso, dirigiendo el flujo genético con fuerza ritual. Normas culturales, no la geografía, coreografían quién se casa con quién y qué ADN permanece. Así que sí, lengua y tradición no son susurros, son códigos escritos en la sangre. Y aún así, esta no es la capa más profunda. Porque incluso debajo de estos ritmos genéticos, yacen los mitos que nos contamos sobre quiénes somos. Historias que enhebran identidad a través de linajes, leyendas y héroes olvidados. Pero más profundo que la cultura, están los mitos que contamos sobre nuestra sangre. ¿Qué pasaría si el nombre de Gujarat viniera de un pueblo cuya identidad entera está cosida con mito, no con memoria? Porque a veces, lo que creemos sobre nuestra sangre se vuelve más poderoso que lo que contiene. Mira a los Gurjaras, reyes guerreros de la era media olvidada del subcontinente. Su nombre resuena en Gujarat, pero su historia, envuelta en contradicción. Fueron unos centroasiáticos, galopando por los pasos montañosos en el siglo VI después de Cristo? ¿O fueron ksatrillas nativos, ya tejidos en la tierra mucho antes de que el término invasión tuviera sentido? Para cuando el imperio Gurjara Pratyara coronó su poder sobre Kannauj, desafiando la expansión árabe en los siglos VIII y IX, su identidad ya se había fracturado en leyenda. Bajo gobernantes como Nagabata II y Mahendrapala I, lucharon no solo por territorio, sino por una memoria que seguía cambiando. Y sin embargo, la ciencia moderna no encuentra un único origen. Los análisis genéticos, especialmente los estudios posteriores a 2009 de Reich et al., revelan una maraña de ADN Y en Gujarat, mezclando ascendencia esteparia, linaje ancestral norteindio y fragmentos de genes de la civilización del Indo. Un mosaico que no encaja en líneas históricas limpias, pero que refleja la fluidez política y social de la era medieval temprana. ¿Qué es aún más sorprendente? La posibilidad de que Gurjara no haya sido un pueblo, sino un lugar. La región de Gurjaratra, que se extendía desde Rajasthan hasta Gujarat, pudo haber existido mucho antes de la dinastía que tomó prestado su nombre. ¿El pueblo que llamamos Gurjaras? Tal vez fueron nombrados por la tierra, no al revés. Los mitos orales solo profundizan el enigma. Algunos dicen que los Gurjaras descendían de dioses del fuego. Otros que eran hijos de los Pándavas. Aún otros susurran de sangre persa o furia una. Ninguno coincide plenamente con el ADN, pero todos han sobrevivido. Porque los mitos, a diferencia de las moléculas, no se desvanecen con el tiempo. Arden. Y Gujarat es uno de los últimos lugares donde el mito aún vive dentro del gen. Y aún así, incluso con todo este conocimiento, queda un último misterio. ¿Qué pasaría si tu ADN no fuera solo un plano, sino un archivo histórico? Porque el misterio final de Gujarat no está oculto en ruinas o leyendas, vive en silencio en cada hebra de tu ADN, susurrando historias que ningún historiador puede escribir. Da un paso al presente, donde Gujarat se encuentra entre las poblaciones más mapeadas genéticamente de India. El proyecto 1000 genomas, el proyecto Genoma de India y la iniciativa de secuenciación del genoma tribal en curso han convertido el ADN de Gujarat en datos vivos. Revelando capítulo tras capítulo de movimiento ancestral, de conquista, de asimilación, de identidad. Imagina un solo hilo, tejido a través del tiempo, conectando siglos de invasores extranjeros y dinastías nativas, comerciantes, sacerdotes y pescadores. Cada uno dejó una huella, un eco genético en las comunidades de Badnagar, Kutch, Charotar, Saurashtra y más allá. Gujarat no es un pedazo de tierra estática, es un cruce de caminos donde los continentes se encontraron, donde las castas definieron fronteras y donde cultura y linajes convergieron. Pero esta historia no termina en mapas o datos, apenas está comenzando. Investigaciones emergentes prometen revelaciones aún más profundas, mitogenomas antiguos de Badnagar, linajes femeninos tempranos trazados miles de años atrás. Variantes autoinmunes específicas de casta y nuevos patrones de herencia esperando ser descifrados. La ciencia apenas comienza a abrir las últimas páginas de este libro de ADN.
Aquí está la revelación, tu ADN no es un destino, es un viaje en desarrollo. Cada nuevo niño nacido en Gujarat lleva en sus genes un microcosmos de cada ruta comercial, cada dinastía, cada migración, cada leyenda susurrada a lo largo de milenios. Y tú, el espectador, llevas el mismo archivo dentro de ti. Así que dime, cuando tu propio genoma finalmente sea revelado, ¿qué pregunta le harás primero? ¿Qué revelará tu ADN cuando tu historia finalmente sea secuenciada? Si te fascinan las historias perdidas y los misterios del ADN antiguo, suscríbete para más relatos jamás contados.